Olá, bem-vindos a mais uma classe do Seminário Teológico Talmud. Nossa classe é de liderazgo cristiano, liderazgo bíblico, e em la classe de hoje dia vamos estudar o princípio de liderazgo número 2. Um líder toma a iniciativa. Acuérdense que nosso estudo está basado em Hechos capítulo 27 y segunda epístola de Pablo a los Corintios. Entonces, les amonesto a que tomen su Biblia y manténganla abierta para que puedan acompanhar. Y considerando también que estos principios están basados en la vida del apóstol Pablo. Este barco, este navio, entonces, que levava Pablo a Roma, estava cargado de homens poderosos. Estava o capitão, su piloto e outros marinheiros de alto rango. Hubo um centurião e outros soldados romanos de um regimento imperial. Pero foi Pablo quem tomou a iniciativa e falou em este momento que havia um grande perigo, que estavam em grande perigo. Reconheceu o perigo e lo señalou claramente. Ele não tinha rango, ele não tinha nenhum direito particular, ele não tinha título, ele não tinha autoridade, pero se deu conta de que havia um problema. E por lo que tomou a iniciativa e tratou de aclarar a situação. Isso é liderazgo. Os líderes se levantam em tempos de crises, tomando a iniciativa. Os instintos de Pablo e su juízo eram corretos, como mostrariam os eventos subsequentes. Mientras todos os demás, todavia, estavam analisando a situação, Pablo ya tenía la perspectiva correcta. Entonces, él habló. Essa é uma marca vital del verdadeiro liderazgo. Um líder nunca disse, é possível que tenhamos um problema aqui. Alguém deveria fazer algo a respeito. Não. O líder disse, aqui está o problema e assim é como resolvê-lo. Outro exemplo bíblico clássico de um líder que tomou a iniciativa foi Neemias. Casi 500 anos antes de Pablo, mientras a nação de Israel acabava de sair de um largo tempo de cautiveiro em terra estrangeira, Neemias uniu por si solo ao pueblo de Jerusalém e reconstruiu os muros de la ciudad em solo 52 dias. Foi uma das mostras mais notáveis de iniciativa estratégica e liderazgo valiente jamás registrado em la história. O exemplo de Neemias nos proporciona um caso de estudo rico e vívido que destaca esta característica central de liderazgo. Toma lá iniciativa. Neemias não foi um tipo muito especial em lo que respeita ao pueblo de Jerusalém. Talvez fuera um desconhecido. Era um serviente em el palácio del rei de la Pérsia. O cautiveiro havia terminado durante uns 80 anos, pero Neemias se havia quedado em Pérsia como um serviente del rei. E nunca havia visitado sua terra natal. Primeiro se enterou de la condição arruinada de Jerusalém por parte de seu irmão, quem regressou de uma visita a Jerusalém e informou lo que havia visto. Isso provocou algo em Neemias, que desatou sua capacidade de liderazgo. Decidiu que o acto que iba a tomar a iniciativa e reconstruir esses muros. A forma em que Neemias assumiu sua vocação hace um excelente estudo de como os verdadeiros líderes tomam a iniciativa. Em primeiro lugar, que hizo Neemias? Neemias identificou o problema. Foi a primeira coisa que hizo. Em Neemias 1:4 está escrito: e
quando ouí estas palavras, me sentei e chorei, e hice duelo algunos días, y estuvo ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Versículos 7 y 8 dice: que estén atentos tus oídos y abertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Y si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Entonces, Nehemías identificó el problema. La situación era aquella, ¿por qué? Porque ellos habían pecado. La segunda cosa que Nehemías hizo foi que le ocorreu uma solução. Ele não somente mirou o problema, identificou o problema, pero tuvo a ideia, a iniciativa de tomar uma atitude, uma medida de solução para o problema. É óbvio por la oração de Nehemías e suas ações posteriores que já estava formulando um plano. Al final de sua oração, em Nehemías 1, versículo 11, ele orou: te ruego, ó Senhor, que tu oído esté atento ahora a la oração de tu siervo e a la oração de tus siervos que se deleitam em reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo e concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Este hombre a que el texto se refiere aquí era el rey. Nehemías había decidido pedir-lhe entonces al rei, a riesgo de su propia vida, permiso para regresar a Jerusalén y organizar la reconstrucción de las murallas. Además, Nehemías tenía otras solicitudes específicas que nosotros podemos leer en el capítulo 2, versículos 7 y 8, que dice: y dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fim de que me dê madeira para hacer las vigas de las puertas y de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad, para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Ele havia hecho cálculos cuidadosos, sabia quanta madeira necessitaria para vigas, andaimos e viviendas. Antecipou os problemas que poderia enfrentar e, por lo tanto, solicitou cartas de transmissão e já tinha uma estratégia em seu lugar. Isto foi aún mais notável quando recordamos que Nehemías não era canteiro. Ele não era um contratista de construção. Era um serviente doméstico, um mayordomo del rei. Não tinha habilidades ocupacionais particulares que lo hubieran calificado para supervisionar um projeto em uma escala tão imensa como a reconstrução de la parede de uma cidade. Pero ele sabia como identificar o problema e como resolver o problema. Ele foi um planificador cuidadoso, pensou em toda a empresa, antecipou as dificuldades e resolveu as soluções por adelantado. Pensou em las soluções por adelantado. Ele não estava volando, ele não estava inventando coisas sobre a marcha à medida que avançava. Não. Ele havia contado cuidadosamente o custo, tinha um plano bem formulado e se mantuvo firme. Todo isto fluiu de sua vontade de tomar a iniciativa. O gênio do plano de Nehemías se hizo evidente quando começou
el trabajo en las paredes. Nehemías capítulo 3 es una crónica de los hombres y de todas las personas que trabajaron en la muralla. Y la habilidad de Nehemías como organizador brilla a través de ese capítulo. ¿Por qué? Porque él dividió toda la muralla de la ciudad en porciones pequeñas y manejables y puso a personas clave a cargo de cada sección. Todos compartieron el trabajo y todos tuvieron una tarea bien definida y alcanzable. Así es como Nehemías logró terminar la tarea en un tiempo tan notablemente corto. El único tipo de poder de arranque que hace verdaderos líderes es el que no solo enciende el motor, sino que también conduce hasta el final del viaje, organizando, movilizando a las personas a lo largo del camino. Vemos eso también en Nehemías. Observe que él conocía a sus trabajadores, los listó por sus nombres y registró con precisión qué sección de la pared construyó cada uno de ellos. Permaneció comprometido con el proyecto y íntimamente involucrado en cada fase hasta que se completó. La tercera cosa entonces que Nehemías hace es delegar responsabilidad. Él delegó la responsabilidad. Él no hizo todo sozinho, por sí solo. No obstante, Nehemías no se responsabilizó por la supervisión y el trabajo de todo el muro. Él nombró hombres confiables para supervisionar secciones del trabajo, dividiendo sus responsabilidades de acuerdo con sus habilidades. Esta foi a única forma de lograr a reconstrução de las murallas de Jerusalém em tão pouco tempo. Foi um esforço de equipo, lo mejor dicho, el esforço combinado de vários equipos. De essa forma, Nehemías pudo emplear o número máximo de trabalhadores e obter o máximo provecho de ellos também. Además, él astutamente asignou personas para trabalhar em lugares cercanos a sus próprios hogares. Esto le dio a cada equipo um incentivo adicional para hacer um excelente trabalho. ¿Por quê? Porque nadie queria que a parte de la muralla junto a sua própria casa fuera débil ou descuidada. Foi um plano sábio que aproveitou ao máximo o trabalho de cada homem, garantizou que estariam orgulhosos de seu trabalho e assegurou que terminariam suas tareas asignadas. Então, em quarto lugar, Nehemías sabia como motivar as pessoas. Quando Nehemías chegou por primeira vez a Jerusalém, o cautiveiro já havia terminado durante um ciclo completo. Judíos haviam vuelto a la tierra em oleadas, começando com Zorobabel em 538 a.C. O primeiro trabalho empreendido por los primeiros repatriados foi a reconstrução do templo. Depois da fundação que se estabeleceu em 536 a.C., o templo permaneceu inacabado por uns 20 anos. Finalmente se completou a instâncias de Ageu e Zacarias em 515 a.C. Nehemías chegou a Jerusalém 71 anos depois, em el ano 414 a.C. Nadie em todos esses anos, miren, quase 100 anos, havia tomado a iniciativa de completar a reconstrução de la ciudad. Não é notável que Nehemías, um recém-chegado a la ciudad, pudiera reunir a la gente, desafiarlos a reconstruir as murallas e obter uma resposta positiva imediata? Nehemías 2:18 diz: levantémonos e edifiquemos.
Y el versículo completo, y les conté como la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Mire que quien dijo, levantémonos y edifiquemos, no fue Nehemías, fue el pueblo, después de oír las palabras de Nehemías. Entonces, él sabía cómo motivar a las personas. Nehemías, obviamente, sabía lo que se necesita para motivar a la gente. Compartió su visión de una manera que la gente podía entender. Explicó cómo el objetivo era alcanzable. Y en las propias palabras de Nehemías, y les conté como la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras del rey, que el rey me había dicho, como leemos en Nehemías 2:18. Él los ayudó a ver que esta era una obra de Dios. Él les mostró la importancia espiritual de ese trabajo. Él fue sincero y creíble. Su entusiasmo fue contagioso, su optimismo era contagioso, y ellos captaron la visión de Nehemías. La quinta cosa que Nehemías hizo fue que, además de todas las otras cosas, ello trabajó junto a la gente. Nehemías no era un líder pasivo. Los buenos líderes nunca lo son. No les piden a otros que hagan lo que no están dispuestos a hacer ellos mismos. Nehemías se arremangó y trabajó tan diligentemente como cualquier otra persona. Nehemías 4:21 nos dice, hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Y Nehemías 5:16 dice, también yo me dediqué a la obra en esta muralla. Entonces, él no tenía miedo de ensuciar sus manos. Él también puso las manos a la obra. Él fue implacable. Él estaba dedicado al trabajo. Y los habitantes de Jerusalén siguieron su ejemplo contra la burla, contra la conspiración, contra el desánimo, contra el engaño y toda forma de oposición vicioso que se levantó. Los capítulos 4-6 de Nehemías, de su relato, registran en detalles cómo los enemigos de Nehemías desesperadamente intentaron detener su trabajo. Nehemías era el epítome de un líder efectivo. Él era un principiante, él estaba fuertemente motivado, él sabía cómo organizar y motivar a los seguidores, él superó obstáculos, era práctico, sabio y decidido, era un hombre de acción, pero también reflexivo. Todas essas qualidades são essenciais para um liderazgo efetivo. Combinados, hicieron de Nehemías el tipo de hombre como el apóstolo Pablo, que no tuvo miedo de tomar la iniciativa. Y ahí está el secreto del éxito de ambos hombres. Mientras tanto, de vuelta a Buenos Puertos, los soldados y marineros discutieron el consejo de Pablo y decidieron rechazarlo. Lucas escribió en Hechos 27, 11 y 12, pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el noroeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. El capitán del barco dejó que una encuesta de opinión tomara la decisión
por él. Él no tomó la iniciativa. Quien tomó la iniciativa y apuntó, vio el problema y apuntó la solución del problema fue Pablo. Y entonces aquí hay un tercer principio vital del liderazgo, que es un líder usa el buen juicio. Pero esto es el asunto que vamos a tratar en nuestra próxima clase. Que Dios les bendiga grandemente.